Hola, soy Inés Martín de Santos, profesora contratada doctora de la Universidad Complutense de Madrid, y mi ponencia se titula La implementación de videojuegos y simuladores en la enseñanza universitaria sobre finanzas y contabilidad. La opinión del profesorado. Sabemos que el fenómeno de la globalización ha propiciado, entre otras cosas, el hecho de que el poder de las grandes empresas pueda coartar, en determinados casos, las decisiones de los gobiernos en materia económica. Esta gran dependencia de la economía está marcando en buena parte las señas de identidad de la cultura general en muchas poblaciones. No solo los avances tecnológicos per se cambian los usos y costumbres de las personas, sino que además ahora se añade el componente de las directrices de política económica mediatizadas en gran medida por el ejercicio de las finanzas en el entorno de la era digital, cuya influencia parece irrefrenable. En cualquier caso, el desarrollo de videojuegos, que lleva una andadura de al menos medio siglo, ha experimentado un auge inusitado en las últimas décadas. Su futuro se presenta boyante y la perentoriedad de los videojuegos sujetos a unas determinadas normas parece indispensable tanto para el empleo de una metodología progresista en la enseñanza como para el desarrollo de una economía creativa. Lo que pretendo con este estudio, en definitiva, es considerar la conveniencia o rechazo de estas herramientas como vehículos fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza y su inclusión en los programas de las asignaturas de finanzas y contabilidad. Los experimentos realizados de momento revelan que los videojuegos producen efectos positivos en la enseñanza y su relevancia está respaldada por hechos, entre otros, la aparición de EduFinet, proyecto de educación financiera desde 2006, iniciativa lanzada por la OCDE con la colaboración de la Comisión Europea y distintas instituciones nacionales e internacionales. La decisión de incluir tanto videojuegos como simuladores conjuntamente en este estudio se debe a que la frontera entre unos y otros a veces resulta difusa y a que se pretende inicialmente medir y valorar la incidencia de las utilidades informáticas en los contenidos de los programas con el fin de aportar un mayor nivel de pragmatismo al aprendizaje. Investigaciones posteriores pueden ser objeto de un análisis más minucioso. De momento, solo voy a señalar los productos más relevantes en el apartado siguiente. En la época actual es conveniente revisar algunos de los estereotipos más repetidos en los manuales, como por ejemplo que la liquidez no es un activo financiero, que la renta variable a largo plazo nunca pierde, que la propiedad inmobiliaria con el tiempo tampoco baja de precio, que la inversión en oro es un valor seguro, que una concienzuda evaluación de riesgos garantiza una acertada inversión. Lo cierto es que vivimos un momento de acentuada inseguridad, que si los expertos en finanzas no pueden prever el futuro económico, aún menos pueden hacerlo los youtubers o los simuladores. En la actualidad, más del 80% de los españoles declara no tener suficientes conocimientos para administrar sus finanzas personales. Como reclamo, han aparecido diversas multiplataformas de gamificación, como por ejemplo Hollymont, que en teoría tratan de paliar esta deficiencia. Sin embargo, lo que todavía no está tan claro, aunque no se escuche decir a ningún asesor financiero, es que no siempre un aceptable conocimiento de las finanzas contribuye a mejorar las inversiones de los pequeños ahorradores. A veces resulta difícil establecer las diferencias estrictas entre unos u otros programas informáticos, pero grosso modo se pueden vislumbrar al menos 3 clases de software para la enseñanza superior en finanzas y contabilidad en función de sus pretensiones: los videojuegos, los simuladores y las aplicaciones multifuncionales o ambivalentes, es decir, hojas de cálculo, programas estadísticos como BMDP, SPSS, Stata, etc. En el primer caso, el objetivo principal de los videojuegos es de carácter meramente recreativo, que aportan un interés muy relativo para familiarizarse con las finanzas. En esta línea es frecuente ver cómo se recomiendan títulos como Age of Empires, Capitalism, Roller Coaster Tycoon, The Sims, cuya faceta didáctica no parece especialmente relevante. De este estilo es también Virtuonomics, algo mejor que los precedentes para familiarizarse con las actividades económicas y financieras. El único requisito para jugar en red es entrar con una cuenta de correo o de alguna red social como Facebook. En cambio, Kahoot
sí es un recomendable producto enfocado específicamente para la docencia. Se trata de un interesante juego de preguntas y respuestas que permite la participación en grupo bajo la tutela de un coordinador. Fomenta tanto la creatividad como el premio dominio de los contenidos financieros, pero según algunos profesores, uno de los inconvenientes de la gamificación en general es el elevado tiempo que requiere su uso y la coordinación de los participantes para actuar en tiempo real. En el segundo caso, los simuladores, es preciso separar los programas profesionales tipo SQL Conta o WinConat para contabilidad de los simuladores como por ejemplo Harvard Business de finanzas, GoVenture Accounting para contabilidad o MetaTrader para la gestión de bolsa. Y en el tercer caso nos referimos a herramientas auxiliares multiusos de apoyo a las fórmulas contables y decisiones financieras, es decir, software aledaño ideado para operaciones estadísticas, Excel, en vivo, Python, R, SAS, SPSS o Stata. Por ejemplo, la hoja de cálculo Excel puede servir también para realizar simulaciones de la gestión de una cartera de renta variable para controlar la tesorería. La variedad de videojuegos también se adapta a diversas plataformas, inclusive a los smartphones y a espacios virtuales de entorno tipo metaverso para todas las edades. Las finanzas para niños proliferan a pesar de que no parece esta etapa de la vida la idónea para adentrarse en dicha materia. No obstante, hay productos recomendables como Biznellis, juego de mesa interesante para la educación infantil, que introduce conceptos básicos y enseña a gestionar una empresa. Algunas entidades, como por ejemplo el Instituto de Estudios Bursátiles, ofrecen simuladores en red. Los simuladores se pueden usar de manera gratuita a través de suscripciones anuales o mediante la compra de licencias. Los simuladores gratuitos, por lo común, suelen requerir una inscripción a partir de cuentas de correo electrónico o de cuentas previamente identificadas en redes sociales. La opinión de los expertos. Digamos que la disponibilidad y aceptación de los alumnos para la incursión de materiales electrónicos en la docencia quedó probada en el trabajo que presenté en 2019, siendo mayor que la de los profesores. La opinión del profesorado se corresponde con el trabajo de campo realizado a partir de la encuesta que se publica en el libro del Congreso. Con una población de 2.274 docentes en economía financiera y contabilidad, tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2021, y una ligera diferencia numérica entre hombres y mujeres a favor de los primeros, 1.024 mujeres y 1.250 hombres, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra supera el número mínimo de las 330 encuestas necesarias. Y ahí podemos ver los resultados de algunas de las preguntas que se hacen en la encuesta. En cuanto a los resultados, en el estudio quería observar la opinión de los profesores sobre el uso de los videojuegos y los simuladores según la edad del profesor. Una vez que tenía a los profesores por edades, crucé la variable edad con las distintas preguntas que hice en la encuesta. El cruce de la edad con he probado videojuegos y o simuladores relacionados con contabilidad y finanzas. El cruce entre la edad y utilizo videojuegos y o simuladores en mi actividad docente. Y el cruce de la edad con la pregunta de si considero la inclusión de videojuegos y o simuladores en las disciplinas de contabilidad y finanzas con actividades complementarias evaluables. Para ir acabando, en cuanto a las conclusiones, decir que la mayor parte del profesorado ha utilizado alguna vez videojuegos y simuladores, en especial las personas menores de 35 años, con un 73,7%. Tan solo el 10,5% nunca los ha probado. En el resto de los grupos de edad se alterna el uso con el desuso aproximadamente de un 50%, con un ligero repunte de empleo entre las personas de mayor edad. Queda patente, pues, la dominante familiaridad del profesorado con estas herramientas. Globalmente, si bien los docentes se declaran mayoritariamente partidarios del uso de videojuegos simuladores en las actividades académicas, sin embargo su nivel de utilización en las aulas es bajo,
eventualmente 38,6%, habitualmente 9,6%, nunca 43% y el resto, un 8,8%, no está familiarizado con ellos. Esto puede deberse a diversas razones en las que habrá que profundizar en otra ocasión, entre otras, falta de medios e instalaciones, escasa actualización de los programas de las asignaturas y reminiscencias de la denominada brecha digital. En cualquier caso, los efectos de los videojuegos se consideran más beneficiosos, cuya respuesta ha sido un 61,2%, que perjudiciales, con un 2,6%. El resto los ve innecesarios, 12,9%, o no tiene opinión al respecto, 23,3%. A pesar de ello, tan solo el 17% es partidario de emplearlos regularmente, es decir, en 6 sesiones o más en las clases. Se evidencia, por lo tanto, una dicotomía entre el deseo y la realidad. En el apartado de observaciones y comentarios de la encuesta, que se encuentra en el punto 8, algunos profesores perciben un entorno hostil, es decir, empleo de mayor número de horas para diseñar nuevos modelos de enseñanza, falta de apoyo logístico, escasez de recursos, necesidad de reconocimiento de méritos para las agencias evaluadoras y compensación salarial. Muchas gracias por su atención.